Si les parece bien, vamos a empezar, por favor. Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar esta segunda mesa de la jornada matutina. Como pueden ver en el programa, vamos a tratar cuestiones procedimentales, tanto del texto refundido actual como del anteproyecto que tenemos sobre la mesa. Para los que no me conozcan, soy Maite Trinidad, magistrada del Mercantil de Vitoria. A mi derecha tengo a Alfonso Muñoz, magistrado de Mercantil 1, creo que es, de Oviedo. Y a mi izquierda a Pablo Arraiza, magistrado de Mercantil de León. En primer lugar, agradecer a la organización del turno de actuación profesional haber organizado unas jornadas presenciales después del parón del año pasado y agradecerles especialmente el esfuerzo que supone pues, hacerlo en el escenario incierto actual. Lo cierto es que me imagino que cuando esto se plantea, pues la situación epidemiológica no era la misma y bueno, pues es una decisión difícil y que se agradece porque siempre pues, las actividades formativas presenciales pues parece que el contacto directo pues da lugar a un escenario más óptimo para intercambiar. Dicho esto, vamos a entrar directamente en materia porque bueno, es una mesa en la que podemos dar muchísimo contenido. Desgraciadamente no tendremos tiempo para tratar todo lo que podría tratarse con el texto refundido y el nuevo anteproyecto que tenemos en la mesa, pero bueno, yo he intentado hacer un guión en el que podamos resumir o sintetizar los aspectos más relevantes para que por lo menos salgan ustedes de aquí con unas ideas bastante claras de lo que se avecina. Bueno, en primer lugar, cierto es que para ser fieles con la propuesta del programa, en una primera parte vamos a tratar las cuestiones de procedimiento que se plantean con el texto refundido. El texto refundido, lógicamente, por texto refundido que es, tampoco podía introducir cambios sustanciales en la normativa y bueno, ya nos avanzaba que era una simple base para afrontar en el futuro reformas mucho más profundas. Aún así, en esa labor de armonizar y aclarar, pues bueno, algunas cuestiones ha establecido o ha introducido para aclarar, otras se las ha dejado en el tintero y otras pues igual quizás pues ha añadido más confusión. En eso consistirá la primera parte que va a tratar el compañero Pablo Arraiza. Pero luego, bueno, una mirada al futuro nos exige necesariamente abordar un primer estudio del anteproyecto que ya conocemos y que se ha publicado o que se ha dado a conocer en julio de este año. Lógicamente es un documento de trabajo porque bueno, sufrirá las modificaciones que tenga que sufrir en el procedimiento parlamentario, pero por lo menos tenemos ya la propuesta inicial, al menos del Ejecutivo, al Parlamento. Y lo que se avecina es mucho. Son profundos cambios, tanto sustantivos como procesales. Y bueno, lo cierto es que bueno, cuando se estudia o cuando se ha hablado durante estos años de la directiva, se pone mucho el acento en el derecho preconcursal y que ciertamente es uno de los contenidos fundamentales de la reforma. Pero también tienen que recordar que la directiva tiene como objetivo agilizar el procedimiento, no solo de reestructuración, sino también el procedimiento de insolvencia. Y en esto, la propuesta que tenemos sobre la mesa pues es un cambio radical que nos va a costar interiorizar y bueno, que supone un cambio de modelo absoluto. En esta segunda parte, a su vez, lo vamos a dividir en dos. En una primera, trataremos las modificaciones procedimentales principales del procedimiento común, si han tenido ocasión de tener contacto con el texto refundido, con el anteproyecto, perdón, sabrán que se suprime ya la dualidad de procedimiento abreviado y procedimiento ordinario. Se establece un único procedimiento común frente al procedimiento especial para las pymes que se regula en el libro tercero. Pero el procedimiento común, a su vez, sufre cambios muy profundos, ya digo que tanto de normas sustantivas como procedimentales y que no vamos a poder abordar.
pero con ese ánimo de que salgan con una idea más o menos clara de cuáles son las líneas generales, hemos dividido o he propuesto a los ponentes que se divida ese estudio del nuevo procedimiento en lo siguiente: la fase común, convenio, liquidación y, si nos da tiempo, conclusión y calificación. En todo hay profundas y muy importantes reformas. Procedimiento, la fase común se adelanta, por darles una introducción que luego se va a desarrollar. El fin de la fase común se adelanta a la presentación del informe provisional. El convenio ya no va a ser convenio anticipado o convenio ordinario, se puede proponer desde el principio o a los 15 días. Se intenta, en ese ánimo de conocer cuál va a ser el final o el camino a seguir en el concurso, que se decida lo antes posible si va a salir adelante o no el convenio, porque si no, inmediatamente se abre liquidación. Y se pretende también que la liquidación se agilice y se van a introducir, desaparece el plan de liquidación, va a haber unas normas que priman la decisión de la administración concursal. Se introducen una serie de cuestiones que tratan de superar los obstáculos que antes había para agilizar esa liquidación. Y bueno, la mentalidad es totalmente distinta en lo que respecta a la tramitación en la oficina judicial. Se le da mayor carga al administrador concursal. La oficina judicial ya no va a notificar. La oficina judicial lo que hace es publicar en el registro público concursal. A los acreedores que estén o no personados no puedan dirigirse a la oficina judicial a obtener copia de las actuaciones, sino a la administración concursal, que es a su vez la que notifica. O sea, es un cambio muy importante de mentalidad en lo que es el avance del procedimiento. La calificación cambia. Pues me pueden ir plantando alegaciones los acreedores sobre su crédito o sobre el inventario. Es una cosa totalmente distinta a lo que hoy conocemos. Y bueno, no voy a adelantar más, pero la liquidación, como ya todos conocerán, puede discurrir completamente sin administrador concursal, sin un profesional independiente, y bueno, pues es un cambio radical en todo. Dicho todo esto, el desarrollo de lo que acabo de decir, lógicamente, corre a cargo de los ponentes y, por tanto, pues vamos a intentar abordar de la forma más ligera posible todas estas cuestiones. Sin más, voy a dar la palabra a Pablo Arraiza. Muchas gracias, Maite, y muchísimas gracias al TAP y al Colegio de Economistas por la amabilidad de invitarme un año más a este acto tan entrañable, por la proximidad de las fiestas navideñas, especialmente por el mérito y el esfuerzo que tiene organizar esto en este escenario de guerra tan complicado de organizar y que tanto se sufre para poder llevar a buen término. Así que mi agradecimiento y también mi enhorabuena por este esfuerzo. Ya Maite ha avanzado más o menos el contenido de la parte que yo voy a tratar de exponer. Como ha comentado Maite, es complicado suscitar debate cuando lo que está encima de la mesa son cuestiones novedosas, algunas muy novedosas porque ni siquiera están en el texto de la ley, como las del anteproyecto, y otras que no por existir un anteproyecto no dejan de ser novedosas, porque las novedades introducidas por el texto refundido apenas llevan un año en vigor, de manera que parece que nos vemos un poco obligados por inercia a mirar hacia adelante a la vista de lo que se viene, pero creo que todavía no hemos tenido tiempo suficiente para madurar y asimilar el número importantísimo de modificaciones que, a pesar de tratarse de un texto refundido, se produjeron, pues ya digo, en septiembre del año pasado, ¿no? Por tanto, y este es el espíritu y el eje del programa para esta mesa, yo voy a asumir esa primera parte en la que vamos a hablar, o voy a hablar, de lo que ha introducido el texto refundido, de las modificaciones que ha introducido, con su valoración práctica una vez transcurrido algo más de un año, y después una pequeña referencia a las novedades que, en lo que es el tema procedimental, procesal, pretende introducir el legislador en su anteproyecto. La ley concursal es una ley eminentemente procesal. Es muy difícil, a veces es difícil separar los conceptos de normativa procesal y normativa sustantiva, pero quizás el mejor ejemplo de una ley mixta absolutamente sentido es la ley concursal, y yo creo que tiene bastante más contenido concursal que sustantivo, de manera que, bueno, yo creo que casi si hablamos de procesal, que es de lo que vamos a hablar, hablamos de prácticamente todo, ¿no? Sin perjuicio de dejar el desarrollo sustantivo para otras cuestiones. Yo, empezando por la primera parte de mi intervención, que es la que se refiere al estado actual,
que se refiere al orden procesal del texto refundido y sus problemas. En el programa se habla de 3 grandes cuestiones, sin perjuicio de que yo introduzca alguna más, que es los tipos de procedimiento, la acumulación y el incidente concursal, que es más o menos la materia que corresponde al título correspondiente de la ley. En el tipo de procedimiento, sin perjuicio de lo que luego Alfonso Muñoz comentará respecto de lo que se viene encima, mantenemos el texto refundido mantuvo el esquema clásico, a pesar de todas las modificaciones que ha tenido durante las sucesivas reformas de concurso ordinario y concurso abreviado, si bien introdujo ciertos matices en relación con los supuestos en los que el juez debía acordar la tramitación abreviada, que subrayaban el carácter discrecional y no puramente imperativo, rígido, de los diferentes supuestos, es decir, los clásicos de los 5 millones de euros, los 50 trabajadores, los 50 acreedores, etcétera, pues el texto refundido dejó claro que no era una norma taxativa, sino que debía quedar al arbitrio un poco, a la discrecionalidad del juez. Y uno de los aspectos que modificó el texto refundido fue entender que debía aplicarse el procedimiento abreviado en aquellos supuestos de deudor garante de deudas de terceros. En la ley concursal se refería únicamente al supuesto de deudor garante de deudas de personas jurídicas. Se estaba pensando en el concurso del administrador, claramente, ¿no? Bueno, pues el texto refundido intentó ampliar este margen, de manera que el juez, al valorar si debe tramitar el procedimiento como abreviado u ordinario, tiene que tener en cuenta también, al tomar su decisión, esa condición de garante personal de deudas por parte del concursado, aunque no sean solamente de deudas de personas jurídicas, sino también en el caso de que sea de personas físicas. Otra de las cuestiones que en el ámbito del procedimiento abreviado más problemas suscita, y todavía lo suscita más con el texto refundido, es el tema de la impugnación del inventario y la lista de acreedores. Yo recientemente he tenido la ocasión de enfrentarme a un problema, porque muchas veces parece, la sensación que da el texto refundido cuando regula el procedimiento abreviado es que el procedimiento abreviado no importa, ¿no? Resulta que la mayoría de los procedimientos son abreviados. Entonces, dice, bueno, no se tramita incidente concursal y luego una vez que se conteste ya veremos el trámite. Bueno, si la administración concursal se allana, tenemos que seguir, tenemos que parar. Si la administración concursal se opone, la remisión al incidente concursal, como sucedía con la sección de calificación hasta que el texto refundido lo arregló, tiene que empezar con una nueva demanda. En fin, es ciertamente muy deficiente esta regulación y yo entiendo que el espíritu de la norma es evitar la formación de incidentes, evitar la tramitación de procedimientos judiciales y que si la administración concursal está conforme con la impugnación, pues sin llegar a formar un incidente concursal, la administración concursal introduzca la modificación correspondiente en el texto definitivo sin sentencia ni tramitación de ningún procedimiento. Y la tercera cuestión relevante que introdujo el texto refundido, que matizó respecto del procedimiento abreviado, es el tema de la acumulación de impugnaciones. Hasta el segundo catálogo de asuntos que recoge el programa es el tema de acumulaciones y tramitación coordinada. Aquí la primera norma que introdujo el texto refundido relevante, que es accesoria de otra más relevante, que es la de la atribución a los jueces de primera instancia de la competencia para conceder el concurso personal física no empresario, es la atribución al juez de lo mercantil de la competencia en caso de acumulación de 2 concursos, cuando uno de ellos es competencia del juez de primera instancia y el otro es competencia del juez de lo mercantil. Supuesto, imaginemos un concurso de 2 cónyuges, que uno es empresario y otro no, por ejemplo. Pues en este caso, la competencia se ejerce vis atractiva al juez de lo mercantil y conoce de ella. Como sabemos, esta norma tiene a lo mejor un recorrido muy limitado porque el propósito es volver a la competencia de los jueces de lo mercantil para conocer de todo tipo de concurso, incluso también del concurso de persona física no empresario. Y luego también introdujo el texto refundido algunas matizaciones en relación con la administración concursal en caso de tramitación, de acumulación de concursos o tramitación coordinada. Anteriormente la ley hablaba de designación de una única administración concursal siempre que fuera posible. El texto refundido cambió la redacción y se refiere a si fuera conveniente. Hombre, lógicamente posible siempre es. La cuestión es cuándo es conveniente. O más bien, cuándo es conveniente que haya varias. Porque yo creo que, por lo menos la experiencia que yo tuve en los primeros concursos en los que se nombraban en concursos acumulados varias administraciones diferentes, es que aquello no funcionaba bien. Era muy difícil coordinar a varias administraciones concursales y quizás el espíritu de la acumulación o de la atracción coordinada se rompe cuando es necesario poner de acuerdo a varias administraciones concursales. Entonces yo creo que quizás parece que la norma general, según el texto refundido, es que en caso de acumulación
se nombran tantas tramitaciones concursales como concursos, pero yo creo que debería ser al revés. Yo creo que debería ser que la norma general fuera administración concursal única, sin perjuicio de que en algunos supuestos, pongo por ejemplo dispersión de sedes o cualquier otra circunstancia, fuera razonable nombrar varias. El problema también que nos plantea, y no se resuelve en textos refundidos, en el caso de concursos ya declarados que se acuerda su acumulación, si se decide mantener a una única administración concursal, los criterios para decidir a cuál de ellas y sobre todo los criterios para remunerar a las cesantes el trabajo que han realizado. Eso no lo tenemos, pero parece, insisto, que lo razonable es unificar. Y luego, por último, en lo que se refiere a la cuestión actual, conforme al programa, el incidente concursal introdujo novedades importantes. La primera de ellas es la que tiene que ver con las partes. La ley concursal se refería a parte demandada en el incidente concursal, aquel contra el que se dirija la demanda y cualquier otro que sostenga una posición contraria a la sostenida en la demanda. Esto nos planteaba mucho el problema a veces el juez se plantea si debe acordar de oficio la llamada al procedimiento de terceros afectados que no han sido demandados por litisconsorcio pasivo necesario. En el concursal es un clásico el que un acreedor o el deudor impugne la lista de acreedores y eso perjudique a un acreedor que no ha sido demandado. Es muy común, la demanda se dirige contra el concursado, contra la administración concursal, pero no se dirige contra el acreedor que va a perder su crédito o que va a haber modificado su crédito o que por efecto reflejo de la estimación de la impugnación su crédito se va a ver perjudicado. Esto no nos lo aclara. Yo sí, siempre que veo esta posibilidad, siempre de oficio acuerdo. Esto no resuelve el texto refundido, pero lo que sí introdujo una modificación es que en lugar de lo que he dicho, de que parte demandada es cualquiera que venga y diga lo contrario, se remite al mecanismo de intervención del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que exige, entre otras cosas, decisión del juez expresa y previo traslado a las partes personadas. De manera que ya no, conforme a esta nueva remisión, ya no sería demandado cualquiera que se presentase allí, sino tendría que ser admitido. Lo que pasa es que introduce una variación o una especialidad importante, el texto refundido, respecto al artículo 13 de la LEC, que es que en aquellos casos de acreedores incluidos en la lista provisional o de personados en el concurso, no será preciso ese trámite de previa audiencia y decisión judicial. Estos pueden comparecer directamente en el incidente como demandados y oponerse a lo pretendido en la demanda, sin necesidad de que haya una resolución expresa del juzgado previa de las partes. En los demás casos sí será necesario. Más cuestiones en cuanto al régimen de incidente concursal. La demanda ya es la de, a pesar de que se dice en el texto refundido que la estructura del incidente concursal es la del juicio verbal civil, prácticamente no queda nada del juicio verbal civil porque son tantas especialidades que lo alejan del esquema del verbal civil que no se parecen en nada. Por ejemplo, la demanda tiene que tener la forma de demanda de juicio ordinario, no puede ser una demanda sucinta. La prueba, por fin ya el texto refundido nos da respaldo normativo claro a que la prueba tiene que presentarse con la demanda, con la contestación. No es posible diferir al momento de la vista en el caso de que se celebre la proposición de medidas de prueba. Tampoco es necesario aportar prueba documental si ya consta esa documentación en el concurso, si bien sí que hay que señalarla para que se considere prueba como tal. También se introduce una matización importante en el texto refundido, que es que si la cuestión que se presenta como demanda incidental es impertinente o carece de la entidad necesaria, no necesariamente tiene que dársele un trámite, porque antes del texto refundido la ley decía se le dará la tramitación que corresponda. Bueno, pues lo que dice el texto refundido es siempre y cuando corresponda alguna, porque puede pasar que esa cuestión impertinente o que se plantea no requiera de ningún trámite y sin más proceda a su archivo. Si bien esto no se va a poder hacer, según el texto refundido, en el caso de incidente concursal laboral. En ese caso no es posible la admisión al trámite de la demanda incidental porque no tenga entidad o sea impertinente. También se aclara el tema de las cuestiones procesales previas. En la ley concursal únicamente se admitía la posibilidad de que el juez resolviera por escrito sobre cuestiones procesales tipo falta de discurso pasivo necesario o cualquier otra cuestión similar o inadecuación de procedimiento, etcétera, solamente en aquellos casos en los que no hubiera vista. De manera que se suponía que cuando había vista, había que hacerlo en la propia vista. Bueno, pues el texto refundido establece un régimen uniforme para todos los casos, haya vista o no, en los que el juez tiene que resolver las cuestiones procesales antes de celebrarse la vista, previo traslado a las partes contrarias. Con lo cual, tenemos un esquema que se aleja mucho del juicio verbal y en el que, en el caso de que haya vista, antes de que se celebre,
ya las partes han propuesto sus medios de prueba y ya se han resuelto las cuestiones procesales que hayan planteado las partes. De manera que el juicio, la vista, quedará limitada exclusivamente a la práctica de aquellos medios de prueba que han sido declarados pertinentes y han sido admitidos. También se introduce un trámite oral de conclusiones en el juicio en el incidente común, cosa que antes no teníamos por la remisión al juicio verbal, en el que el trámite de conclusiones era facultativa. Ahora mismo, imperativamente, el juez debe dar, en el caso de que se celebre vista, debe dar traslado a las partes para que formulen sus conclusiones. Y por último, se introduce un plazo para la demanda de personal de alta dirección, que antes no existía, que es el plazo de 30 días desde la denegación de la petición por parte de la Administración concursal. Y aparte de lo que es el incidente concursal, la acumulación y el abreviado, se introdujeron importantes novedades en materia procesal en todo el conjunto articulado de la ley, por el texto refundido. En primer lugar, se aclaró que el informe de la Administración concursal tiene que ir a la sección segunda. Esto de las secciones parece que no tiene importancia, pero para encontrar las cosas sí es importante, sobre todo tanto en papel, en el que hay un mare magnum de documentación, como expediente digital, en el que bueno, pues es muy cómodo tener claro a dónde hay que dirigirse para encontrar un documento, sobre todo en concursos de gran tamaño, ¿verdad? En cuanto a competencia, el texto refundido introdujo o clarificó muchísimas cuestiones. La primera de ellas es la de, lógicamente, la estrella de la atribución de competencia laboral. Recientemente, el Tribunal de Conflictos ha dictado resoluciones en las que deja claro que el juez del concurso es juez laboral, de manera que la cuestión sobre si el juez del concurso tiene competencia o no para conocer cuestiones laborales está zanjada desde ese punto de vista. Habrá que ver, ya pasa a ser una cuestión de contenido, de fondo. Habrá que determinar si realmente el juez del concurso puede inaplicar o no los efectos del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Pero que es competente para conocer de la asociación de empresa, no solamente lo dice el texto refundido, sino que lo ha firmado con rotundidad el Tribunal de Conflictos. También se aclaró, desde mi punto de vista, aunque no es una cuestión pacífica, que el concurso de persona física no empresario se refiere a quien no tenga la condición de empresario en el momento de solicitar el concurso. Se dice particularmente persona natural que no sea empresario, no que no haya sido, o que no sea o no haya sido. De manera que esas teorías que especificaban que si el origen de la deuda, aunque en la actualidad ya no sea empresario, si el origen de la deuda era empresarial, debían ir al juez de lo mercantil. Insisto, sin perjuicio de la limitación del recorrido de la cuestión, en el caso de que vuelva la competencia al juez del concurso de mercantil, entiendo que esto da carta de naturaleza a la teoría conforme a la cual debe ser la situación en el momento de presentarse el concurso. También se aclaró el tema de la competencia para la ejecución de delitos contra la masa, que un poco siguiendo la decisión del Tribunal Supremo se refiere a contextos de convenio. En ese caso, cualquier demanda ejecutiva de delito contra la masa corresponderá al juez del concurso, aun cuando el concurso haya terminado por aprobación de convenio. También se introdujo una matización relevante respecto de la acción de responsabilidad individual contra la administración concursal, no la social, no la colectiva, sino aquella acción, aquella demanda que formula un acreedor que se siente particularmente perjudicado por la actuación de la administración concursal. El Tribunal Supremo había declarado que la competencia corresponde al juez del concurso, pero no existía base normativa, no había ninguna norma en la ley concursal que lo dijera. Con el texto refundido ya se establece de manera expresa la competencia del juez del concurso para conocer esa acción, de esa demanda de responsabilidad individual contra la administración concursal. Y por último, se pacifica la cuestión relativa a las medidas cautelares o a la vigencia y posibilidad de levantamiento de medidas cautelares adoptadas por otros tribunales. Particularmente conflictivo siempre el problema de las medidas cautelares adoptadas por juzgados de instrucción, que en mi caso particular, en algún caso ha supuesto la destrucción de una empresa, como consecuencia de la reticencia y el retraso en determinado juzgado de instrucción a atender la petición razonable del juez del concurso sobre la necesidad de alzamiento de medidas que están perjudicando notoriamente a los acreedores con el silencio absoluto por parte del Tribunal Penal. Bueno, pues aquí ya queda claro que el juez del concurso tiene esa capacidad para alzamiento de medidas cautelares, incluso en procedimientos penales, porque la gran traba está siempre en la ley, en la norma que establece que los jueces de los demás órdenes jurisdiccionales no pueden plantear conflictos de competencia contra los jueces penales. Pero esto se refiere a la materia propiamente penal, pero cuando estamos hablando de la cuestión accesoria de responsabilidad civil, ahí ya no rige esa imposibilidad. De manera que el texto refundido ya dejó claro que el juez del concurso, cuando considere que un juez penal está obstaculizando el concurso mediante el mantenimiento forzoso de medidas cautelares contra el patrimonio concursado, en caso de negativa a tomar en consideración la petición, deberá plantear cuestión de conflicto de competencia. También en el tema de representación y defensa del deudor tenemos la duda de si el texto refundido ha derogado o no la disposición adicional tercera de la Ley 25/2015, 28 de julio, el mismo debate que se suscita respecto de si rige la limitación de horarios de mediación concursal en liquidación. También
tenemos la duda respecto a si en el concurso consecutivo de persona física es preceptiva o no la asistencia de la representación por procurador. Yo entiendo que la norma sigue en vigor porque el texto refundido en su normativa derogatoria hace una referencia específica a esta ley, la Ley 25/2015, y no incluye derogación de la disposición adicional tercera, de manera que entiendo que al presente sigue siendo preceptiva, perdón, sigue no siendo preceptiva la representación por procurador del concursado de persona física, no empresario. Y también se introducen algunas modificaciones en cuanto a medidas cautelares nuevas, es decir, no respecto de lo que pasa con las anteriores al concurso, sino si pueden adoptarse medidas cautelares a instancia de otros tribunales. El texto refundido lo aclara, se puede hacer, pero siempre la decisión es del juez del concurso. Y en ningún caso puede implicar una alteración o modificación de la clasificación de los escritos concursales ni las preferencias de pago establecidas en el texto refundido. Y por último también, en materia, para terminar ya con el texto refundido, en concursos necesarios se introdujeron novedades importantes o aclaraciones importantes. La más relevante de ellas es el tema de la posibilidad expresa, reconocimiento expreso de que el concursado puede formular oposición por falta de legitimación activa del acreedor instante, por entender que su crédito no existe o está extinguido. Y también se permite al concursado negar, oponerse, basándose en la negación de la insolvencia, pero no solamente en el sentido de que no existiera la insolvencia al momento de la solicitud de concurso necesario, sino también incluso en el momento de la oposición. Es decir, antes del texto refundido, el deudor podía oponerse a la declaración de concurso necesario alegando que era solvente, pero se suponía que únicamente podía alegar solvencia referida al momento en el que se presenta la solicitud de concurso necesario, mientras que con el texto refundido se amplía temporalmente esa posibilidad e incluso en el supuesto hipotético de que el deudor hubiera sido insolvente en el momento de presentación de la solicitud de concurso, si después hubiese recuperado su solvencia, podría oponerse alegando este extremo y en caso de acreditarla no debería declararse el concurso necesario. Esto por lo que se refiere a texto refundido. Básicamente, desde mi punto de vista, son las diferentes cuestiones. Entiendo que son cuestiones muy puntuales. He enviado la ponencia para que la puedan consultar con más detenimiento si así lo desean, pero sí era mi interés un poco adelantar. Y luego respecto a las cuestiones del anteproyecto que ha anticipado... Un momento, es que se me ha quitado el chat, digo, por si están haciendo preguntas, por si quisieran hacer preguntas en relación al texto refundido, sin querer le he quitado, no sé, a ver cuándo me lo ponen, pero si tienen alguna... Está allí, le he dado la tablet. Digo, si los presentes en sala quieren hacer una pregunta, levanten la mano porque no veo el chat, ¿vale? Perdona, sí. Gracias. Bien, como decía, y sin perjuicio de que, por supuesto, me interrumpan en cualquier momento para cualquier cuestión, sí quiero anticipar un poco líneas maestras desde el punto de vista procesal del anteproyecto, sin perjuicio de que después Alfonso Muñoz profundice en el nuevo procedimiento simplificado que se nos viene, en el que yo no voy a entrar. En primer lugar, en cuanto a las secciones, se propone una modificación. Ya he hablado antes de la modificación que supuso el texto refundido respecto al informe de la administración concursal, que va a la segunda. Bueno, pues en el caso de concursos conexos, se establece una norma conforme a la cual únicamente, o sea, todas las secciones tienen que ser separadas de cada concurso, cuando se tramiten de forma coordinada, con una única excepción en los casos de consolidación de masas, en los que la sección tercera y cuarta sí serán comunes. Desconozco por qué las demás no, en un caso de consolidación de masas, en el que se supone que la realidad es unitaria. Pero esta es la propuesta del anteproyecto. En cuanto a representación y defensa de las partes, el anteproyecto pretende dejar claro que la administración concursal tiene que venir siempre asistido, representado por procurador en caso de intervención en incidentes o recursos, con lo cual debe entenderse que es en todos ellos. Y respecto a los acreedores y demás legitimados, se suprimen normas conflictivas y poco beneficiosas para el concurso, como la posibilidad de darle a un acreedor la oportunidad de impugnar actos de administración, que nunca hemos sabido muy bien qué quería decir con eso, ni qué trámite teníamos que darle, o también hacer alegaciones, es peligrosísimo conceder la palabra para hacer alegaciones a nadie, entonces es una bomba atómica. Y lo decimos por experiencia porque muchas veces nos toca hacerlo y nos arrepentimos, ¿no? Y luego también se deja con claridad, o se deja claro, perdón, que los acreedores y demás legitimados tienen que comparecer asistidos del letrado para presentar solicitudes, sin especificar cuál, y también para actuar como demandados en incidentes, de manera que no puede nunca pretenderse que el demandado, el acreedor, el más legitimado que sea demandado en incidente, pueda hacerlo sin la asistencia del letrado, por reducida que sea la cuantía del asunto. También, y en línea con lo que ya anunciaba o anticipaba Maite,
ese deber que tenía la oficina judicial de exhibir al acreedor documentación relativa a su crédito se la traslada al anteproyecto a la administración concursal. Siempre y cuando hubiera comunicado el acreedor su crédito, el acreedor podrá exigir o solicitar a la administración concursal que le exhiba documentación relativa a su crédito y hasta ahora lo está haciendo el juzgado, o debería hacer el juzgado. Si prospera el anteproyecto, lo hará la propia administración concursal. Muy interesante y muy acertada me parece la reforma en relación con el recurso, con los recursos. Se suprimiría, si prospera el anteproyecto, este monstruo de la apelación diferida, que tantos trastornos ha generado, sobre todo en relación con la determinación de cuáles son las resoluciones apelables y demás, de manera que todas las sentencias del concurso van a ser apelables. Y lo que no les va a gustar tanto a las audiencias provinciales es que, aparte de esto, es que se les va a dar un plazo de 2 meses para resolver los recursos de apelación, de manera que se intenta agilizar. La norma de la apelación diferida tenía por objeto evitar bloqueos, digamos, intencionados de la tramitación del concurso, pero la experiencia ha demostrado que ha generado muchos más problemas de los que ha querido evitar. Por eso yo creo que la supresión del sistema de apelación diferida y la apelación generalizada de sentencias entiendo que es un acierto. También en cuanto a la fase común, que es la resolución de fin de la fase común, que es esa resolución tan extraña, tan difícil, que a lo largo de la vida de la ley concursal ha aparecido y desaparecido como el Guadiana, ¿verdad? De repente desapareció, no sabíamos si teníamos que dictar un auto que ponía fin a la fase común. En el ordinario parecía que sí, pero en el abreviado desaparecía. No se sabía muy bien si era el letrado de la Administración de Justicia, el juez, quien tenía que dictar esta resolución. Con el texto refundido ya se recuperó la figura del auto de fin de la fase común, que, entre otras cosas, introducía la resolución definitiva de la Administración concursal, pero el anteproyecto lo hace con un prisma diferente. Primero, porque lo anticipa a la presentación del informe provisional, y segundo, porque se le atribuye al propio letrado de la Administración de Justicia mediante un decreto. Un decreto en el que tendrá que abrir liquidación, salvo que se hubiera presentado una propuesta de convenio, incluso en el supuesto de que no hubiera sido todavía admitida a trámite. Y también en cuanto a notificación del informe de la Administración concursal, pues lo tiene que hacer la propia Administración concursal. Además, por el correo electrónico, ni siquiera en el caso de que esté personado el acreedor, rige el sistema de notificación a través del procurador, sino que tiene que hacerlo la Administración concursal a través del correo electrónico, el que figure en la documentación, y si no figura, si está personado, a través del procurador, y si no, pues de forma edictal. En cuanto al convenio, hay muchísimas modificaciones. No quiero pisarle la ponencia a quien vaya a hablar de convenio, que se habla de convenio, pero desde el punto de vista estrictamente procesal, como anticipaba Maite, es verdad que se suprime la junta presencial, ese acto que ha tendido a ir desapareciendo y al final pues el anteproyecto pretende suprimirlo definitivamente. Es muy interesante el 330 bis que prevé el anteproyecto la supresión del derecho de oposición de los acreedores en aquellos casos de propuesta de convenio que incluya una modificación estructural. También se modifica para mejor el trámite y el plazo para la presentación de propuesta de convenio. Eso de contar 40 días hacia atrás desde la fecha de la Junta es pasar a la historia, y únicamente pues, habrá un plazo de 2 meses desde la declaración de concurso para presentar propuesta de convenio, que se puede hasta 15 días después de la presentación, perdón, desde el auto de declaración de concurso hasta 15 días después de la presentación del informe de la Administración concursal, si no se hubiese abierto antes la liquidación. Una cosa muy interesante, una posibilidad, la del 342, de impedir al deudor pedir liquidación mientras se está decidiendo sobre una propuesta de convenio presentada por los acreedores. El anteproyecto pretende dar un mayor impulso a la posibilidad de presentación de propuestas de convenio por acreedores. De hecho, reduce a una 10ª parte del pasivo la legitimación para hacerlo, pero también permite bloquear a los acreedores, permite que los acreedores bloqueen una petición de liquidación por el propio concursado. En este momento, en el momento que el concursado pide liquidación, el juez ya no puede hacer nada más, no hay más que discutir. Pero con el anteproyecto se podría bloquear esta liquidación mientras se tramita, decida una propuesta de convenio presentada por los acreedores. También la adhesión, se suprime la adhesión ante el secretario judicial, ante el letrado de la Administración de Justicia, y pasa en su lugar, se haría mediante comunicación electrónica a la Administración concursal a través de un servicio de confianza cualificado. Y en cuanto a los plazos para adhesión, lógicamente no es voto presencial, es adhesión, porque es una tramitación escrita. Se prevé que en el auto de admisión al trámite de la propuesta de convenio se fije un plazo de no más de 2 meses, prorrogable por 15 días más si se solapa con los plazos de comunicación de créditos, etc. Los motivos de oposición se amplían de forma coherente con lo que se prevé para la homologación de acuerdos de financiación, es decir, se incluye como motivo de oposición la llamada prueba de interés de los acreedores, aquellos casos en los que los acreedores pueden demostrar
que van a ganar más con la liquidación que con el convenio, e incluso aquellos casos en los que clases de grado inferior cobren algo si el que impugna o se opone cobra menos de lo que le corresponde, o incluso en aquellos casos en los que clases superiores cobran más de lo que les corresponde. También se prevé que en caso de que se estime la oposición por infracción procedimental deba de iniciarse nuevamente el trámite del escrito por un plazo no superior a 30 días y, esto es muy relevante, se regula por fin ya en el articulado la figura del reconvenio, de la modificación del convenio anterior, si bien impone el transcurso mínimo de 2 años para hacer una modificación, y esto es muy importante, se prohíbe una segunda modificación del convenio. Digo que es importante de cara a interpretar esta cuestión en el momento actual de la ley. Y también, por último, con el convenio se introduce la posibilidad de un trámite, en caso de incumplimiento de convenio, declaración de nulidad además, de comunicación de créditos. ¿Por qué? Porque en el anteproyecto se vuelve al sistema de que los créditos generados durante la fase de cumplimiento del convenio son créditos concursales. Por tanto, si hay incumplimiento de convenio, hay que hacer nuevos textos, con plazo previo de comunicación de créditos. En cuanto a la liquidación, básicamente decir que se suprime el plan de liquidación y en su lugar se introducen unas reglas especiales de liquidación que básicamente es la venta directa por la administración concursal, salvo bienes que tengan un valor de más del 5% del inventario, en cuyo caso debe hacerse subasta judicial, si bien se permite al juez apartarse de oficio a petición de la administración concursal de esas reglas, atender las circunstancias, e incluso se permite al 50% del pasivo ordinario oponerse o pedir la supresión de esas reglas. Hay una cosa muy curiosa, que no creo que, no sé si pasará al texto definitivo, que es la posibilidad de imposición al acreedor privilegiado especial, obligarle a quedarse con el bien, aunque no quiera, en caso de que la subasta quede desierta o no se apruebe el remate. Los informes trimestrales de liquidación son duros con la administración concursal porque le exigen, si pasa un año, informar específicamente las razones que impiden la realización de determinados bienes que están sin vender y informar cada 3 meses de qué ha pasado con esos bienes que no se venden. Y también se introduce la posibilidad de que se pida el nombramiento de un experto independiente para recabar ofertas de adquisición de la unidad productiva. Básicamente es un posicionamiento pasivo de ese experto, si bien es interesante el que se le impone a quien haga la oferta el deber de asumir un compromiso de continuidad de la actividad por un plazo de mínimo de 3 años e incluso de asumir responsabilidad por daños y perjuicios en caso de incumplimiento de este compromiso. Como cuestión negativa a esta figura, el carácter confidencial que se le da, no creo que esto case con el espíritu y tendencia de transparencia que imprime cada vez más la regulación de la administración concursal y sobre todo por una cuestión práctica, es que si no tiene publicidad va a ser difícil llegar a los posibles interesados en la adquisición de la unidad productiva. Ya voy terminando. Respecto a calificación, hay un cambio radical, se suprime la diferenciación de supuestos en los que se abre la sección de calificación o no, ya no hay convenios gravosos y no gravosos, la calificación se va a abrir siempre y se va a abrir de forma anticipada en el momento de la presentación del informe provisional de la administración concursal. Desaparece el Ministerio Fiscal de la escena, pero en su lugar se permite a los acreedores, a los que tengan al menos un 10% del pasivo, ocupar ese lugar, es decir, promover de forma autónoma, no como hasta ahora, la calificación culpable del concurso por motivos diferentes de los planteados por la administración concursal. La administración concursal, además, tiene que, en el plazo de comunicación de créditos, los acreedores pueden formular alegaciones en el correo electrónico correspondiente y la administración concursal, cuando presente su informe provisional, deberá acompañar estos correos, estas alegaciones realizadas por los acreedores que puedan aportar datos e información sobre si el concurso debe ser calificado como culpable. Se mantiene en todo caso la posibilidad de que cualquier acreedor interesado pueda personarse en la sección de calificación y defender la calificación culpable del concurso. Muy brevemente, también parece que se establece la vista obligatoria en todo caso en la sección de calificación, no se establece la posibilidad de que no se celebre. En materia de costas se suprime, salvo temeridad, la condena en costas a la administración concursal, incluso en el caso en el que se desestime totalmente la demanda de calificación, y también se libera a los afectados de la condena en costas generadas por los acreedores que hubiesen formulado propuesta de calificación, si no es la administración concursal. Y por último, ya termino, no sé si me ha ajustado el tiempo, no sé, igual me he pasado un poquito. No me atreví a interrumpirte porque te veo como una moto para adelante. Bueno, como estoy acabando ya, pues ya acabo, ¿no? Ya. Venga. La regulación, muy interesante la regulación de los concursos sin masa, sobre todo interesante en los casos de concurso de persona física, en los que tenemos ese gran problema los jueces con la norma imperativa de designación de la administración concursal, incluso en supuestos de concursos en los que no hay nada, ¿no? Primero, porque no tiene sentido nombrar una administración concursal si no hay nada que liquidar, y segundo, porque, en fin,
como se dice muchas veces cuando hablamos de este tema, pues la esclavitud ya ha quedado abolida hace tiempo. Entonces, eso de ordenar a una persona a hacer un trabajo que previamente sabe que no va a cobrar, pues no sé hasta qué punto admite algún pase. En todo caso, en la práctica se estaban adoptando decisiones dispares. Yo cuento siempre la que estábamos haciendo en León, que la he cambiado a la vista del anteproyecto porque se parece mucho, pero tiene ya más margen normativo, aunque todavía no haya sido aprobado, que es abrir únicamente a efectos de BEPI, de segunda oportunidad. Yo lo hacía notificando personalmente a los acreedores y si no decían nada se acordaba el BEPI, pero el anteproyecto nos da una buena solución, que es dar publicidad a la declaración de concurso, aunque solo sea a estos efectos. De manera que se permite a los acreedores que puedan pedir la designación de una administración concursal para que se pronuncie sobre si es viable ejecutar acciones rescisorias, de responsabilidad de terceros o de calificación, y en ese caso, si la administración concursal considera que es viable, el concurso seguirá adelante, y si no, el concurso quedará limitado únicamente a la tramitación del BEPI. Yo creo que es una solución bastante razonable y, de hecho, yo, aunque no tenga todavía plasmación legal, yo la estoy adoptando porque, insisto, porque se parece mucho al sistema que estábamos haciendo anteriormente y que, de todas maneras, creo que es la forma más coherente, aunque esto ya es objeto de otra ponencia, de hacer eficaz ese mandato de la directiva de limitar en el tiempo necesario para acceder a la segunda oportunidad, porque es que si no, con la regulación actual, exigiendo que se presente en la conclusión del concurso, pues muchas veces es imposible. Espero que haya sido lo suficientemente telegráfico, pero exhaustivo a la hora de analizar las cuestiones. Gracias, Pablo. Tenemos después debate para cualquier cuestión que quiera plantear. Bueno, en realidad tienen por escrito tanto el resumen que les he hecho yo de lo que se va a hablar en general y esos 4 puntos que les he pedido a los ponentes que trataran, como el texto que más detalladamente ha elaborado Pablo, y por tanto tienen ahí un poco por escrito todo lo que se ha dicho. Sé que es mucha información y sabía que era mucho contenido y que iba a ser difícil de asimilar todo en una única jornada. Pero bueno, no voy a comentar y no voy a quitar más tiempo del que hay, pero quizás en materia de liquidación, bueno, en general en todo el procedimiento tengan en cuenta que, ya les digo, el papel fundamental de traslado y de notificaciones lo lleva la administración concursal. El juzgado no notifica y es la administración concursal la que tiene que remitir por correo. En la mesa anterior estaban hablando, en la última parte, en la que ha intervenido el moderador, de las dificultades que vamos a tener a la hora de aplicar este nuevo procedimiento si es que sale así. Hablaban de qué difícil notificaciones telemáticas, pero es que ya no estamos hablando solo, de vistas telemáticas, sino no solo vistas telemáticas, notificaciones por correo que son a cargo de la administración concursal. El letrado de la Administración de Justicia parece en un principio que se limita a publicar en el registro público concursal y a través de las notificaciones que hace la Administración concursal, sea por correo o sea por otros medios, va avanzando el procedimiento. Y la intención es que avance muy rápidamente. El convenio, como saben, aparte de las modificaciones sustantivas o de contenido, se tiene que presentar como muy tarde a los 15 días. De la presentación del informe de la Administración. Se tiene que resolver cuanto antes si hay aceptación o no, para entrar directamente en liquidación. Y en la liquidación, que me imagino que Alfonso también tendrá mucho que decir al respecto, la liquidación se aligera mucho y se da un papel fundamental a la Administración concursal, porque ya no hay planes de liquidación y, salvo los jueces que establezcan reglas especiales, la Administración concursal va a liquidar y a vender de la forma, dice la ley, de la forma más conveniente para el concurso. Ni siquiera hay una remisión específica a los procedimientos de apremio de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y bueno, al final es un procedimiento, muchos cambios que pretenden avanzar al margen de los cambios en calificación y en la conclusión simultánea a la declaración, y que son un poco la avanzadilla de lo que ya es la expresión máxima de intento de aceleración que será el procedimiento especial de pymes, que en eso ya la concentración de fases y la rapidez de los plazos pues ya es la máxima expresión. No voy a dar ni opción a comentar, ¿vale? Porque todavía, o a hacer preguntas, si quieren me interrumpen, pero no las voy a formular yo y voy a dejar el tiempo que resta para que nos hable Alfonso del procedimiento especial y súper concentrado que les he indicado. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Casi ya pretendo hablar no más de 20 minutos para que tengamos pues otro tanto para preguntas y podamos concluir de forma puntual a las 2. Eso es al menos el propósito, ser rápido.
que es también lo que pretende el procedimiento simplificado, y ya veremos lo que sale. Nos hablan de procedimiento simplificado para micropymes. Ya es discutible la definición con unos presupuestos taxativos de lo que es una micropyme y que probablemente experimente, deseo al menos, alguna modificación a la baja, porque si no, por este procedimiento simplificado, pues entre el 80 y el 90% de los procedimientos concursales actuales van a ir por el libro tercero. Simplificado no sé si quiere decir simple, porque si por simple entendemos un procedimiento que se desarrolla a través de 54 artículos, que su contenido contraría el espíritu del texto refundido, que es hacer artículos cortos y de fácil digestión, aquí volvemos a los tiempos en que legislaba el Ministerio de Economía. Artículos largos, extensos, y cuanto más grande es la píldora legislativa, es más difícil de tragar y de digerir. Como digo, llamar simplificado a algo que ubica 54 artículos en el texto que se proyecta, creo que es cuando menos aventurado. Si uno lee la exposición de motivos, que creo que es por donde todos debemos empezar para comprender este procedimiento simplificado, porque yo les confieso, he dado varias vueltas al procedimiento simplificado y siempre me pierdo. Se necesita una guía. Y si yo, que no soy precisamente inexperto en derecho concursal, porque por poco dotado que esté intelectualmente, llevo 15 años en un juzgado, me cuesta seguirlo. Imagínense un deudor en la solidez de su empresa y que además puede prescindir de letrado que le asista y de administrador concursal que le acompañe durante el concurso. Todo ello sustituido por una suerte o cohorte de formularios disponibles online que se supone, uno, que van a estar disponibles y dos, que van a ser efectivos, y si son efectivos es que van a ser utilizados. Yo cuestiono todo. Uno, que vayan a estar disponibles, o al menos disponibles en tiempo. Dos, que vaya a ser eficaz. Y tres, que vayan a ser utilizados. Porque quizás el legislador parte de que estamos en una sociedad digital y que igual que las empresas hacen pedidos, proceden a facturación electrónica, etcétera, y todos hacemos pedidos a Amazon u otras empresas sin mayor problema, o hacemos reclamaciones desde las empresas a acreedores para que nos paguen y les mandamos un correo electrónico o les mandamos la facturación para que nos paguen de forma puntual, piensan que la relación normal de un deudor con un juzgado va a ser esa. No, porque siempre hay un temor escénico a relacionarse con la administración de justicia. Y eso origina un retraimiento en la actitud que, por mucho que se intente facilitar con la habilitación de unos medios telemáticos, tiene que haber un auténtico cambio, no ya de paradigma, sino de realmente un verdadero cambio de actitud en el deudor. Si la administración de justicia, normalmente el deudor huye, y llevamos más de 15 años de moderno derecho concursal y más de un siglo de vetusto derecho concursal, y al deudor prácticamente hay que traerlo a la fuerza al concurso, pretender que eso se vaya a sustituir por una bonomía de procedimiento formulario, creo que el derecho español y el empresariado español todavía no está preparado para ello. Pero bueno, yo tampoco quiero ser excesivamente pesimista. Yo les recomiendo, si ustedes quieren entender mínimamente el procedimiento simplificado, al menos lo que tenemos ahora de procedimiento simplificado, Dios dirá, o el legislador dirá lo que tendremos en la primavera, comiencen por el preámbulo o la exposición de motivos, al menos para hacerse una idea cabal de lo que se pretende. Digo de lo que se pretende porque para crear este libro tercero con este procedimiento simplificado, lo que se hace es demonizar o denigrar el procedimiento concursal con afirmaciones parcialmente ciertas, es decir, parcialmente falsas,
y beatificar o santificar el procedimiento simplificado, también con afirmaciones parcialmente ciertas y, por tanto, también parcialmente falsas. Este procedimiento simplificado se pretende que sea único, que sea alternativo y que sea modular. Único porque las definidas como microempresas estarán impedidas de acudir a los acuerdos de reestructuración o a lo que conocemos como concurso, y tendrán que ir exclusivamente a este procedimiento de microempresas, siempre que sean insolventes, porque el presupuesto objetivo se dulcifica, se rebaja, y se abre el procedimiento de microempresas a aquellos supuestos de insolvencia probable o probabilidad de insolvencia, el primer estadio o episodio de insolvencia, a la insolvencia inminente, que se redefine, y a la insolvencia actual, que es la única que se mantiene como la conocíamos. El anteproyecto, y aquí es obediente a la directiva, al menos en cuanto al concepto, nos habla de la probabilidad de insolvencia, que se define o se trata de objetivizar no por un elemento temporal, que sí veremos que se introduce en la insolvencia inminente, sino con un elemento de previsible objetividad. Cuando sea objetivamente previsible, lo tienen en el 584, cuando sea objetivamente previsible que, de no mediar un acuerdo de reestructuración, el deudor no podrá cumplir sus obligaciones exigibles a la fecha de vencimiento. Luego tenemos como segundo estadio la insolvencia inminente, que aquí ya se modula temporalmente, 3 meses. Es insolvente inminente el que se prevea que no podrá cumplir regularmente las obligaciones exigibles dentro de los 3 meses siguientes. Y luego ya la insolvencia actual, que se mantiene estable en concepto. Aquí, ya que hablamos de un procedimiento modular, la insolvencia también va a ser modular. Si hay crisis súbita, se podrá pasar de la completa solvencia a la más absoluta de las insolvencias, es decir, la actual, sin necesidad de pasar por los estados previos de probabilidad de insolvencia o de insolvencia inminente. Decía que es un procedimiento único en cuanto no puedes acceder a los acuerdos de reestructuración ni al que hasta hoy conocíamos como concurso de acreedores. Es un procedimiento alternativo en cuanto es una huida del concurso más que de los acuerdos de reestructuración, y es un procedimiento modular porque tiene partes que son, digamos, de quita y pon, a voluntad del deudor o de los acreedores. Se recogen hasta 4 módulos, uno por si se interesa la paralización o la suspensión de garantías reales, otro dirigido a un procedimiento muy rápido de mediación que dura apenas 10 días para la consecución intraprocesal de un plan de continuación, otro para el nombramiento de un experto de reestructuración y un cuarto que ahora mismo, sinceramente, se me ha ido de la cabeza, no recuerdo. Perdona, igual es que he pasado, ya lo siento interrumpir, es que se ha cortado la conexión, me decían en el chat. Bueno, como les digo, procedimiento modular. Decía antes, en la introducción, que se basa la necesidad de la introducción de este procedimiento simplificado en afirmaciones con respecto a esa demonización, a juicio injusta del concurso, parcialmente falsas. Porque fíjense ustedes que como primera justificación de este procedimiento simplificado, se dice que se busca reducir los costes del procedimiento y que en ocasiones los costes del procedimiento superan el valor venal de liquidación de los bienes con los que la empresa concurre al concurso. Bien, esto no es cierto. Puede suceder que los créditos contra la masa sí superen, escenario de insuficiencia,
el valor venal de los bienes liquidables. Pero una cosa son los créditos contra la masa, especie, y los créditos contra la masa generados por la apertura del procedimiento, subespecie. No son lo mismo. Si aquí lo que se pretende es reducir los costes de letrado y los costes de administración concursal, que no seamos inocentes, si se consideran suprimibles estos profesionales, es porque se pretende también suprimir el coste asociado. En procedimientos de micropymes, si nos vamos a las escalas del arancel del año 2004, veremos que las retribuciones que se aprueban para la administración concursal y que solemos aplicar mutatis mutandis para el letrado promotor del concurso voluntario, por su cuantía generalmente ínfima, no pueden absorber todo el activo liquidable. Y si absorben todo el activo liquidable, desde luego no es imputable ni a ese letrado, que es contratado precisamente para promover el concurso, ni mucho menos a un ajeno al concurso, en cuanto que es posterior a su apertura, que es la administración concursal. Es imputable al deudor, que curiosamente se le premia luego dándole las llaves de la liquidación. Bien, este procedimiento, como digo, parte de esa afirmación. Luego dice que el concurso es excesivamente lento. Con otras palabras, pero viene a imputar una excesiva lentitud al concurso. Bueno, no sé ustedes la experiencia que tienen. Yo tengo concursos de los que llamamos en los juzgados viejos, muchos previos, o no tantos ya, a la Ley 38/2011, y que si los tenemos aún abiertos es porque no es por dejadez de la administración concursal, no es por pasividad o inacción del juzgado, ni tampoco de la administración concursal, sino porque hay activos de difícil absorción por el mercado. Y esto no lo resuelve una ley procesal. Como verán, para resultar favorecido en la comparación este procedimiento simplificado, digamos vulgarmente que hace trampas. Porque, a grosso modo, este procedimiento modular tiene unas partes que no son modulares. Y tras una apertura rápida, también tenemos una rápida bifurcación a un procedimiento de continuación, que vendría a ser el convenio, o a un proceso de liquidación, que en la propia exposición de motivos se le llama, de forma anglosajona, de fast track, de un tránsito rápido. El procedimiento de continuación, que vendría a ser una especie de remedo entre el convenio concursal y los acuerdos de reestructuración, se simplifica, tiene como una de sus características que toma las mayorías, las hace un poco a imagen y semejanza del acuerdo de reestructuración, es decir, puede haber mayorías horizontales y verticales con arrastres de clases. Llama la atención que puedan votar los subordinados. Esto se suaviza inmediatamente para evitar que subordinados que sean personas vinculadas simplemente con su voto puedan determinar la aprobación de este convenio. En el texto de la ley, plan de continuación, se suaviza elevando ya a ordinarios, para eliminar toda sospecha, lo que denominamos los supuestos de financiación oblicua, es decir, préstamos y actos de análoga finalidad, lo que antes teníamos en 92 quinto, en relación con el 93, y un poco a imagen y semejanza de legislación COVID, lo que se hace es un upgrade, y pierden la subordinación y se suben a ordinarios siempre que tengan una antigüedad mínima, o máxima, casi mejor dicho. Tiene que ser una financiación dada o durante el periodo de negociación previo o durante los 3 meses anteriores a la solicitud o declaración de este procedimiento de micropymes. En cuanto sean más antiguos, sí caen bajo la subordinación y podrán votar. Este procedimiento aclara cosas que no eran necesarias aclarar, este procedimiento de continuación,
como que el convenio, plan de continuación, va a afectar subjetivamente a créditos condicionales y contingentes. Ya afectaba a los créditos contingentes y a los créditos condicionales. Para los créditos contingentes o condicionales, lo único que había era, en cuanto no cristalizaran los créditos, una mitigación de los derechos de voto, pero el crédito contingente siempre se ha clasificado desde el año 2003 con ya una vocación crediticia, de privilegiado general, especial, ordinario o, en su caso, contingente subordinado. Y ya fuera porque el convenio originariamente vincula a ordinarios y subordinados y eventualmente a privilegiados especiales o generales, ya había arrastre de contingentes, porque el contingente siempre tiene una clasificación asociada. Y lo mismo respecto de los condicionales. Sí llama la atención en el procedimiento de continuación que con esta pretensión de aligerar se reduce la rigidez para votar, se puede votar más fácil, e incluso el no votar se considera como voto a favor. Esto no me parece criticable. No me parece criticable porque la propia exposición de motivos parte de la casi secular inacción de los acreedores cuando se les llama a votar a un convenio. Entre las diversas opciones, la que por ejemplo yo postulaba, que es, oiga, vayámonos a aquellos supuestos de mayoría simple, y cuando digo simple es más votos a favor que votos en contra, cuando el convenio, el actual, tiene un contenido súper benigno. No nos vayamos al 50,01%, sino a más votos a favor que los que voten en contra, porque así ya se elimina toda posibilidad de que la inacción conduzca a elevar mayorías de forma indirecta. El legislador, no me parece criticable dentro de las opciones, dice, oiga, si usted no comparece, se entiende que vota a favor. Esto, como veremos inmediatamente a continuación, tiene una consecuencia. Se prevé la aprobación tácita por los acreedores del convenio. Es decir, si no hay protestas de un determinado plazo, se considera que el convenio ha quedado tácitamente aprobado. Como la aprobación, al modo del convenio actual, siempre ha sido en 2 grados o estadios, primero aprobación por los acreedores, segundo aprobación por el juez, la aprobación por el juez, que se llama homologación al modo de los acuerdos de reestructuración, también es eventual, no es necesaria. Puede haber la homologación tácita. Y hay homologación tácita, salvo en aquellos supuestos en que el convenio haya resultado aprobado precisamente por la falta de asistencia. Sí se prevé, no ya en la exposición de motivos, sino dentro, en el articulado, en el desarrollo, que se puedan solicitar por determinados acreedores una especie de certificación de que se ha homologado tácitamente, es decir, una suerte de homologación expresa. Lo que yo me pregunto, si esa petición individual por algún acreedor que lo necesite, de que ha habido una homologación por parte del juez del concurso, va a surtir efecto general, o cada acreedor, cuando ha habido una homologación tácita, va a poder individualmente, a falta de esa homologación tácita, solicitar del juez una especie de homologación expresa. Porque si no, por ahorrar un auto, al final a lo mejor tenemos que dictar 50. Y sinceramente, en el convenio precisamente no creo que se nos pueda achacar a los jueces que somos lentos para dictar la sentencia de aprobación. No creo que ese sea el problema del convenio actualmente. El procedimiento de liquidación se puede llegar, como en la liquidación actual, de forma originaria, por petición del instante del procedimiento especial o por petición del deudor. Y también puede ser sobrevenida, como consecuencia de fracaso del plan de continuación, ya porque dentro del plazo, que es muy limitado, muy breve, para que el deudor proponga el plan de continuación, no lo presenta, ya porque aun presentándolo
no convence a los acreedores suficientes o porque aprobado no se puede cumplir. Es decir, más o menos los mismos estadios o las mismas secuencias por las que fracasa un convenio concursal. Bien, de este procedimiento simplificado, lo más curioso es que se ve obligado el legislador a resucitar aquello que entierra en el concurso ordinario. Si en el concurso ordinario, como acaba de recordar Maite, se suprime el plan de liquidación y se empodera a la administración concursal para que liquide bajo el solo imperio de unas reglas legales de liquidación y del superior interés del concurso, aquí se incardina dentro de la liquidación y como clave de bóveda de nuevo el plan de liquidación, que es precisamente lo que sí hemos de reconocer que ha contribuido a dotar de lentitud a la tramitación y a la ejecución por la Administración de la liquidación, porque en juzgados desahogados, en un plazo de 1 o 3 meses, puedes obtener cabalmente un plan de liquidación, pero en juzgados muy saturados puedes tener 9 meses o 12 meses con un plan de liquidación bailando. Aquí se resucita el plan de liquidación. ¿Y por qué se resucita? Porque se dice, es que aquí no tenemos informe de la Administración concursal. Y como no tenemos informe de la Administración concursal, necesitamos un plan de liquidación. Porque el plan de liquidación aquí vendría, como también el plan de continuación, a ser una especie de cajón desastre que sirve para clasificar, cuantificar y también para o bien determinar cómo va a continuar la empresa o bien liquidarla. A mí esto no me gusta, sinceramente. Si vamos a considerar que el problema de la liquidación, y es cierto, esta es una de las afirmaciones de lo parcialmente cierto y de lo parcialmente falsa, esta es de las ciertas. Si el plan de liquidación era lo que hacía que muchas veces se encallara la liquidación, resucitarlo no creo que sea lo más conveniente. Esta liquidación tiene que ser, como dice, un fast track. 3 meses más 1, es decir, lo que tenemos actualmente en el abreviado. Aquí tampoco se han estrujado el cerebro. Lo que me llama la atención es que para hacer una liquidación, o al menos ponerlo negro sobre blanco, de 3 más 1, para eso ya teníamos el abreviado. No necesitábamos este procedimiento simplificado prescindiendo de profesionales. Que además, poniendo la liquidación en cabeza del deudor y solo eventualmente con el nombramiento de un administrador concursal, yo creo que la liquidación, por mucho que se cree esa plataforma, que va a ser como una especie de robot, no va a ser un robot, va a ser una deidad. Incluso hasta los ateos yo creo que van a creer en Dios si este robot sale finalmente de la ley o de un desarrollo reglamentario. En este supuesto, en cabeza del deudor, pensar que un deudor que generalmente llega abandonado al procedimiento, me da igual concursal o ahora de micropymes, pensar que él va a capitanear bajo su solo gobierno la liquidación y la va a conseguir concluir en 3 meses más 1, es decir, lo que no puede hacer casi nunca la administración concursal lo va a poder hacer el deudor, me parece quimérico. Aunque sea ayudado por esa superplataforma, que supongo que no será omnisciente, sino que habrá que, lógicamente, cargarle los datos y darle todos los instrumentos para que ella robóticamente al final venda y reparta. Lo que me hace gracia, sobre todo estos 3 meses más 1, es que viene enseguida la primera trampa o la primera excepción. Y dice, bueno, pero cuando se trate de cobrar créditos, créditos que la concursada tenga contra terceros, el plazo ya no es de 3 más 1, ya es de 6 meses o hasta que terminemos la sección de calificación. Bueno, entonces ya no es tan fast track. Y luego traduce otra excepción a la excepción. Oiga, mire, usted puede, en cualquier momento, o cuando ya vea que se le agotan los plazos, recurrir a 2 opciones, externalización. O vende usted todos los créditos, o hay que respetar un 30% del valor nominal, o hace una encomienda de gestión, digamos, a una especie de entidad especializada, que es
esa cesionaria, así lo llama la ley, la que posteriormente, ya no el deudor, una vez recobre los créditos y previa deducción de su comisión, va a hacer los pagos. Esto es una trampa estadística, porque en definitiva lo que se trata es de que tú puedas estadísticamente cerrar el procedimiento de micropymes, que estadísticamente aparezca una menor duración de la fase de liquidación o del procedimiento de liquidación en meses, pero extraconcursalmente se van a seguir realizando acciones liquidatorias que van a ulteriormente repercutir en favor de los acreedores, pero a través de un pagador externo que es el cesionario del crédito. Bueno, es que esto lo puede hacer en un procedimiento abreviado la administración concursal. ¿Qué problema hay para en un procedimiento abreviado que ya teníamos un procedimiento abreviado común o troncal, un procedimiento superacelerado de convenio y un procedimiento superacelerado, el 191 ter famoso, de liquidación? Todo esto, y con plazos no más breves, sino prácticamente los mismos los teníamos en el procedimiento abreviado. Ahora se le encarna en un libro especial, tercero, para que esté cómodo y a gusto, lógico, porque tiene 54 artículos, no precisa de angosturas, y ¿dónde está la ganancia? ¿Dónde está la ganancia? Simplemente, como ya no va a ser concurso, pues también mejorarán las estadísticas concursales españolas para venderlas mejor en determinados foros, seguramente europeos. Pero para ello, en un plazo, esto, desengañémonos, no va a ser la última reforma concursal que vivamos. En 2 o 3 años, o este procedimiento simplificado lo elevamos a los altares, porque ha solucionado todos nuestros problemas, o lo demonizamos porque ha fracasado en su intento de sustituir al demonizado procedimiento concursal, cae al averno todavía más bajo que el concurso y tenemos que o construir un nuevo mecanismo o al final tendremos que resucitar el procedimiento concursal a través de un abreviado que sinceramente yo creo que hasta el momento estaba funcionando bien. Y luego se introducen elementos de incertidumbre, porque una de las posibilidades para las que se puede resucitar al administrador concursal, exhumarlo, es para el ejercicio de acciones rescisorias. Pero las acciones rescisorias se anudan no a los 3 supuestos en que el deudor puede acceder al procedimiento de microempresas, que son esos 3 estadios no necesariamente secuenciales, de probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente e insolvencia actual, sino que se reservan para la insolvencia actual. ¿Quién va a calificar con carácter previo al ejercicio o al nombramiento de un administrador concursal para que ejercite esa administración concursal la insolvencia como actual, inminente o como probabilidad de insolvencia? Porque el procedimiento simplificado no siempre tiene un procedimiento contradictorio para ello. Lo tiene en el momento inicial, al modo del actual concurso necesario. Cuando se insta por un acreedor o por socios que sean personalmente responsables de las deudas sociales, ahí hay un trámite de oposición en el que se puede discutir el grado de insolvencia. Pero si esto no se discute el grado de insolvencia y se discute, por ejemplo, otra cosa, la legitimación, o se allana o no comparece el deudor y hay el mismo resultado, declaración del procedimiento especial simplificado, no hay trámites subsiguientes, o al menos yo no los he visto, para que el juez y los acreedores puedan graduar la insolvencia. Por ello creo que este procedimiento simplificado, si finalmente sale a la luz, que yo creo que va a salir, pero espero que con amplias modificaciones, introduce elementos de incertidumbre, entre ellos la gestión en el juzgado. Yo sinceramente pánico me da si nos quitan la administración concursal y el letrado de la concursada, que, bueno, no siempre ayuda tanto como la administración concursal, porque mientras la administración concursal es un elemento necesario, pues el letrado muchas veces es contingente, lleva el barco a puerto y luego lo abandona, o lo lleva hasta el puerto del convenio y luego lo abandona en liquidación, etcétera. No siempre acompaña hasta los estertores del concurso. Lo cierto es que introducen unos elementos de incertidumbre, cómo vamos a ser capaces de gestionar
los jueces sin administración concursal estos procedimientos que se presume que habrá miles una vez se rompa la presa de la moratoria. Y hasta aquí, viendo que he incumplido mi propósito de ser simplificado y de hacer un fast track del procedimiento para micropymes, pues me despido de ustedes hasta someterme a las preguntas, sugerencias, quejas, reclamaciones. Muchas gracias. Que quieran ustedes efectuar. En realidad, bueno, es que es un procedimiento, dices tú solo 54 artículos, pero tiene muchísimo contenido y por tanto querer dar una visión general de una cosa tan novedosa e intentar ser breve, pues es dejarse muchas cosas en el tintero y por tanto se agradece el esfuerzo y en absoluto te has excedido. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Yo aquí, menos gente que me había dicho en varias ocasiones que se había perdido la conexión, la verdad es que no veo preguntas. Si los tienen ustedes, pues disponemos de tiempo para ello. Y si no, pues les planteo yo, bueno, siguiendo un poco con el hilo de lo que decía Alfonso, en hispánico es que yo creo que no estamos preparados los juzgados de lo mercantil para afrontar un procedimiento semejante, pero que, aunque se modifique mucho, un procedimiento muy simplificado va a venir, porque la propia directiva te indica la necesidad de prever un procedimiento de poco coste y muy ágil para las pymes. Entonces, el legislador va a tener que afrontar esa cuestión. Es verdad que igual la modalidad por la que se ha optado, no tanto por la rapidez del procedimiento, o porque parece que con esas aprobaciones tácitas parece que ha cogido vida y avanza él solo el procedimiento, y cuando te quieres dar cuenta tienes casi un plan de continuación aprobado y dices, ¿qué es esto? ¿Cómo? Y por avance tácito del procedimiento, pero hay otras muchas cosas que igual el legislador le tiene que dar una vuelta, porque no tenemos, que yo sepa, una plataforma de liquidación. Los juzgados no, muchos, por lo menos aquí en el País Vasco, por ejemplo, no podemos celebrar ni siquiera vistas telemáticas, no tenemos firma electrónica en el País Vasco. Entonces, ¿cómo me está usted diciendo que me va a poner un procedimiento en el que yo me relacione directamente con el deudor vía correo electrónico con la oficina, que sea el deudor el que, si en el procedimiento normal era el administrador concursal el que tenía que notificar a los acreedores, en este encima va a tener que ser el deudor? Y además la ley en algún caso poniendo en copia al letrado. Y es en copia, como si que estamos en una sociedad en que vivimos así, pero los juzgados están a años luz de estar en una situación parecida, de vivir en una era digital que no la tenemos. Y el procedimiento parte de que estamos en esa situación. No sé si queréis comentar o tenéis alguna opinión en relación a la liquidación que continúa ella sola en un supuesto en el que se articule una plataforma, porque se prevé que se puede concluir el concurso y que los activos que se han subido a la plataforma se sigan vendiendo. Y ¿es la plataforma la que se supone que tiene que pagar? O como, no sé si os lo habéis planteado. Quiero decir que el legislador tiene que abordar un procedimiento, no digo semejante, pero ultra acelerado y barato, o con coste reducido, porque generalmente las pymes son las que tienen menos recursos, pero claro, tal como se plantea, es que no estamos ni de lejos preparados para una cosa semejante desde el punto de vista de los juzgados, no digo ya de la mentalidad del deudor, que es lo que comentabas, de que no tiene la mentalidad de acercarse al juzgado o que asusta un procedimiento concursal, pero es que nosotros mismos tampoco estamos para ello. Vosotros tendréis la misma experiencia que yo. ¿Cuántas veces te viene un administrador concursal cuando ya ha liquidado todo o casi todo? Yo la semana pasada, administrador concursal, veterano, y me dice, Alfonso, es que hay ahí unas dudas, unas discrepancias con determinados créditos, porque claro, es que estamos pensando, o el legislador a lo mejor piensa que tú llegas a la fase de pago con todos los créditos perfectamente estratificados y sin ninguna duda, ni de cuantía, ni de clasificación, ni, ojo, ni de contingencia, ni de condicionalidad. Cuando eso está muy lejos de ser así, porque vivimos en concursos de créditos contra la masa, que son dinámicos por naturaleza y que muchos son discutibles, porque si estamos a fechas de vencimiento,
Y el vencimiento ahora recupera mucho del vigor que había perdido, ¿eh? Porque creo que no les han hablado todavía del nuevo 249, del nuevo 250, etcétera. Pero es que cuando se deje de pagar como imprescindible, se vuelve al vencimiento, porque se dice a las reglas generales. Luego, el vencimiento, que es muy difícil a veces jurídicamente un crédito contra la masa determinar cuándo vence y que puede haber legítimas discrepancias, ¿esas las va a resolver la plataforma? Porque ¿cuántas veces se discuten en rendición de cuentas? ¿Cuántas veces hacemos un trámite previo de cribado de esas cuestiones para no llegar a la rendición de cuentas con la espalda abierta para la administración concursal? Yo muchas veces recomiendo, oiga, cuando tenga dudas, presente un proyecto de plan de pagos, diga, oiga, antes de solicitar la conclusión y de rendir cuentas, voy a pagar así, 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 así. Damos un traslado previo y, oiga, usted ya no venga en rendición de cuentas a protestar, a haber hablado cuando le correspondía. ¿Esto cómo lo articulas con esa plataforma? Yo, sinceramente, oiga, es que yo me crié, no sé, pues con Afrodita en Mazinger Z, entonces quizás mi visión robótica esté un poco anticuada, pero... Bueno, no sé si quieren comentar ustedes alguna cosa, tanto de este procedimiento raro que nos viene como de cualquier otra cuestión. Y si no es así, y visto que aquí no hay cuestiones que planteen en el chat, pues damos por finalizada la sesión y pues hemos cumplido con la hora, sorprendentemente, así que pueden marchar en paz.